El Mesías ha llegado. ¿No lo ves? El Salvador de Dios vino a nosotros. ¿No hemos reconocido los tiempos y la ocasión? Quedémonos con esas preguntas, porque creo que esas son las preguntas que Mateo quiere que hagamos en este pasaje bíblico específico. Nuestro texto de hoy se puede dividir en 2 puntos o 2 secciones. Y si está tomando apuntes conmigo, pues puede escribir estos 2 puntos. El versículo 14, vemos la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista hacia Jesús sobre sus seguidores y el ayuno. La primera sección. La segunda sección, el segundo punto, es el versículo 15 y 17, donde vemos la respuesta de Jesucristo hacia la pregunta que le hacen a Jesús acerca de sus seguidores y el ayuno. Es así de sencillo el pasaje, y es nuestro deseo poder entender exactamente por qué Mateo nos da este texto y nos da este testimonio. Pero antes de brincarnos ahí, permítanos recordar el contexto, el trasfondo. Nuestro pasaje de hoy está directamente ligado con esa escena o ese escenario de Jesús comiendo en la casa de Mateo. ¿Se recuerda? La última vez que estuvimos aquí, Jesucristo llama a Mateo el recaudador de impuestos, alguien que famosamente es conocido como un traidor, no solamente del Dios de Israel, sino de su propia nación. Es un pecador. Y Jesús lo llama. Parece ser que Mateo escuchó el mensaje de arrepentimiento y fe y entendió los señales de Jesús, apuntando que Él, Jesús, es el Mesías, o como nos ha dicho Mateo, Él es el Hijo del Hombre que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y pues Mateo es un pecador, así que cuando Jesús dice, ven y sígueme, hace lo que todo pecador debe de hacer, va y lo sigue. Entonces se encuentran en la casa de Mateo. Mateo parece ser una cena para el maestro, y invitó a todos sus amigos recaudadores de impuestos y a todos los pecadores que él conoce, o por lo menos los que se conocen como pecadores por el resto de la sociedad y el mundo del primer siglo, por los judíos. Y mientras ellos conviven y comparten con el Señor Jesús, su Salvador, recuerde que son pecadores arrepentidos. Se han puesto fe en el Señor, son discípulos. De repente surge una audiencia que no le gusta lo que están viendo, y son los fariseos. Versículo 11, los fariseos hacen una pregunta, y la pregunta no se la hacen directamente a Jesús, se la hacen a los discípulos de Jesús. Y les dicen, ¿por qué es que tu maestro, versículo 11, come con pecadores y recaudadores de impuestos? Esto no hace sentido. La pregunta es una pregunta hostil, o sea, no es una pregunta sincera. Es una pregunta como, ¿cómo es que si Jesús es un buen maestro o es el Mesías, se está sentando con ellos? De toda la gente que debe de estar sentándose, no debe de ser ellos. ¿Qué no es que el Señor Jesús o el Mesías viene a traer juicio y a establecer el gobierno de Dios en la tierra? ¿Por qué está con ellos? Es una pregunta cuestionando los motivos, el ministerio y las afirmaciones mesiánicas de Jesús. Y Jesús, pues sabiendo que este discurso detrás de sus espaldas está sucediendo, Él contesta. Y Él simplemente dice, Jesús, el Mesías, vino y sí traerá juicio, pero vino primero a salvar a pecadores. Es por eso que se encuentra con ellos. En la misma manera que un enfermo va a un doctor, un pecador debe de ir a Jesús. Debe de ir a Jesús. Es por eso que se encuentran ahí. Y de hecho, es por eso que nosotros hemos venido a Jesús. Es más, si no te reconoces como pecador, no has conocido a Jesús. Ese es el entendimiento. Y como vemos, los fariseos, obviamente, tal vez por su piedad exterior y como ellos eran vistos como los más piadosos del día, por sus acciones religiosas exteriores, es probable que ellos no se miraban
como pecadores, por lo menos no como pecadores en necesidad del perdón de Jesús, y por lo menos no como pecadores como Mateo y sus amigos, ¿verdad? Ojalá que nadie se encuentre ahí hoy, en ese estatus o en ese pensamiento donde no se ven como el pecador más peor en el cuarto, sino se ve como el pecador que necesita a Jesús más que todos. ¿Okay? Pues ese es el contexto, ese es el trasfondo de la historia o la cena que encontramos. Y en nuestro texto, ahí estamos en el versículo 14, en nuestro texto surge otra pregunta. Pero esta vez no viene de los fariseos, esta vez no va a venir de los fariseos, viene de otro grupo. Mire el versículo 14 conmigo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Y algunas versiones dicen, ayunamos muchas veces o ayunamos constantemente, y tus discípulos no ayunan. Vamos a ver esta pregunta y de quién viene y considerarla un poco juntos en lo que está sucediendo en el versículo 14. En primer lugar, una buena pregunta a hacer aquí es, ¿quiénes son los discípulos de Juan? No sé si usted se recuerda cuando empezó a primero leer la Biblia, pero cuando yo empecé a leer la Biblia, noté que como en el mundo hispano hay muchos Juanes, ¿verdad? Juan, dices, ¿cuál es tu nombre? Dices, soy Juan. Le dices a otro, ¿cuál es tu nombre? Dices, soy Juan. Y luego tienes que distinguir, pues, ¿cuál Juan es este y cuál Juan es el otro? En la Biblia encontramos varios Juanes, entonces los discípulos de Juan, ¿cuál es? Hay Juan el discípulo, ¿verdad? Y hay otros Juanes mencionados, y luego en particular hay Juan el Bautista, que Mateo ya nos introdució. ¿Cuál Juan? ¿Discípulos de quién? Buena pregunta. Bueno, esto es una referencia a Juan el Bautista. ¿Okay? Solo Juan el Bautista se menciona en el Evangelio de Mateo como teniendo discípulos. Y Juan el Bautista usted ya lo conoció, es alguien que estaba vestido de piel de animal, tal vez tenía el pelo un poco ahí suelto y predicaba en el desierto, ¿se recuerda? Y en Mateo 3 se nos dice que estaba llamando a Israel arrepentimiento y bautizando en el río Jordán en preparación de la venida del Mesías. Y luego Juan nos apuntó hacia el Mesías. Y cuando se bautizó nuestro Señor Jesús y vino hacia Juan, y la voz del cielo respondió, este es mi hijo. Ya Juan es ese personaje, Juan el Bautista, quien nos apuntó hacia Jesús. Estos son discípulos de ese Juan, son de ese Juan. Y tal vez otra cosa muy importante de recordar aquí es, ¿por qué no están haciendo esta pregunta a Juan? ¿Verdad? ¿Dónde está Juan en este contexto? Pues si usted leyera si usted leyera Mateo 4:12, no tiene que voltear ahí, se va a recordar que arrestaron a Juan en Mateo 4:12. Ya lo arrestaron y lo arrestaron por predicar este mensaje tan directo, tan estricto de arrepentimiento a Israel. Y ya fue arrestado a este tiempo y no está presente. Así que los discípulos de Juan, estos son ellos que están viniendo hacia Juan el Bautista. Sería bueno también notar algo. Los discípulos de Juan se van a mencionar unas cuantas veces en el Evangelio de Mateo y se van a mencionar de nuevo en los Evangelios y los vamos a ver de nuevo en el libro de los Hechos. No va a ser la última vez que usted va a ver a los discípulos de Juan con preguntas acerca de Jesús o a Jesús. Tenga eso en mente mientras estudiamos el Evangelio de Mateo. Y luego mira el versículo 14. Dice que vinieron los discípulos de Juan, pero los discípulos de Juan también mencionan a otro grupo. Dice los fariseos. ¿Por qué nosotros ayunamos y también los fariseos ayunamos? Bueno, una breve nota o apunte acerca de los fariseos. Los fariseos ya los mencionamos anteriormente y los fariseos eran los judíos más piadosos en apariencia en la época de Jesús. Eran las personas que si usted vivía en su día, dijera, ellos definitivamente conocen sus Biblias. Ellos son los que son más piadosos. No iba a tener una mente usted y yo de que ellos no eran piadosos. Iba a pensar que ya eran los más piadosos. O si podemos usar un lenguaje un poquito más moderno, eran los más cristianos del mundo. ¿Okay? Eran los más cristianos de la sociedad.
Y ellos se conocían ahí porque eran muy estrictos en sus prácticas religiosas, muy estrictos en sus oraciones, muy estrictos en sus dádivas o sus ofrendas, y sí, muy estrictos en sus ofrendas. Lo hemos visto varias veces a estos fariseos en el Evangelio de Mateo, pero la más reciente vez que los vimos fue en el versículo 11, donde Mateo describe a los fariseos como unos críticos duros, unos religiosos críticos duros que no creían en Jesús y estaban haciendo preguntas hostiles acerca de Jesús y su ministerio. Estaban cuestionando a Jesús y sus afirmaciones de ser el Mesías y la manera que él hacía las cosas. Esos son los fariseos. Bueno, ellos, y en particular aquí los discípulos de Juan, tenían una pregunta sobre el ayuno. Versículo 14, veamos el versículo 14 para ver la pregunta del ayuno. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces o ayunamos constantemente y tus discípulos no ayunan? Hay unas preguntas que surgen aquí. Bueno, ¿qué exactamente es el ayuno? ¿Qué es exactamente lo que ellos hacían y sus discípulos, por implicación, no están haciendo, ¿verdad? En la pregunta, ¿verdad? Y dos, sería que Jesús, porque la implicación es esta, sería que Jesús está en contra del ayuno y las prácticas que ellos están haciendo. Esa es otra pregunta que debemos de tratar de considerar mientras analizamos la pregunta de los discípulos de Juan. Bueno, primero, ¿qué es el ayuno? Déjeme darle una definición muy introductoria, muy breve, pero que nos puede ayudar para los propósitos de este texto. El ayuno es la retención de alimentos y o agua por motivos religiosos o bíblicos, si lo podemos decir así. Es el no comer o el no tomar agua por un periodo de tiempo designado con propósitos religiosos y ojalá bíblicos, ¿verdad? Pero esa es una definición. Déjeme decirle otras cositas del ayuno. Cuando leemos la Biblia, se descubre que en la ley mosaica el ayuno estaba ordenado nacionalmente y directamente una sola vez por el año. Y eso se hacía en el día de expiación, en el día conocido como Yom Kippur, donde se hacía el sacrificio del cordero y otros sacrificios, y el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y en Levíticos 16, 29, Levítico 31 y en otros pasajes de la ley mosaica, se ordenaba que toda la nación de Israel se tenía que tener un ayuno nacional. ¿Cuál era el propósito del ayuno nacional? Bueno, el ayuno casi siempre está ligado a dolor y luto sobre el pecado y sobre el sufrimiento del pecado que vino después de la caída. Casi siempre, cuando usted estudie la Biblia de Génesis, Apocalipsis, el ayuno está ligado con un luto, un dolor, con lágrimas, con dolor sobre el pecado que hemos cometido ante Dios y en expresión de decir, Señor, perdóname, necesito de ti, estoy en gran necesidad de ti. Y demostrando arrepentimiento visible que proviene de un corazón arrepentido. Y el ayuno también está ligado del duelo o del sufrimiento que experimentamos en un mundo caído. Por ejemplo, cuando David se le murió su hijo debido a su pecado. Él ayunó por 7 días. Y ayunó por 7 días como expresión de luto por su pecado y una demostración de arrepentimiento genuino, y también al ver los afectos del pecado cayendo sobre él y su familia. Entonces, el ayuno casi siempre está ligado ahí, y hace sentido que en el Día Nacional de Ayuno, pues cuando se hace el holocausto, es como que Dios le dice a todos, hey, este es un tiempo donde reconozcamos que necesitamos arrepentirnos y reconocer el perdón que necesitamos de Dios, cual Él va a proveer por un holocausto, un sacrificio perfecto en un día venidero que iba a venir por el Mesías. Bueno, eso es un poco del ayuno. Pero también había tradiciones del ayuno, es decir,
la Biblia solo ordenaba un ayuno nacional que no era negociable. Pero en adición a eso, habían varios ayunos que se hicieron en el tiempo del Señor Jesucristo por los judíos, que ellos hacían no como obligación necesariamente, sino como una buena tradición y una buena disciplina de hacer continuamente. Y ellos lo hacían 2 veces a la semana. Específicamente, cuando leemos la literatura extra bíblica acerca de los judíos, vemos que ellos ayunaban los lunes y los jueves. Eran días separados específicamente para ayunar y casi todo el mundo sabía que eran días de ayuno. Para ellos, en el tiempo de Jesús, el ayuno era importante porque servía como una demostración visible de piedad y como una acción y demostración de la búsqueda física y espiritual de Dios. O sea, era una demostración visible de su piedad cristiana o religiosa y se podía ver visiblemente. Déjeme hacer una nota adicional. Este sermón, como usted va a ver, y este texto en sí no va a ser del ayuno. La pregunta que tienen, rápidamente vamos a ver que no tiene mucho que ver con el ayuno. Y la respuesta que Jesús da va a comprobar que el ayuno en sí, en este texto, no va a ser el punto grande. Pero ya que estamos en el tema, déjeme resaltar algo, una breve nota adicional. Aunque el ayuno sin duda puede ser una búsqueda de Dios y una sincera humillación ante Él, y el cristiano debe de ayunar, recuerden que en el Sermón del Monte Jesús nos enseñó claramente que el simple hecho de ayunar no significa que uno es humilde, ¿verdad? Es posible ayunar y no ser humilde. Y el simple hecho de ayunar no significa que realmente estamos buscando a Dios. Recuérdese que en el Sermón del Monte Él dijo que cuando ustedes ayunen, no lo den a conocer al público para que sean ser vistos por los hombres, para recibir aplauso o elogios de los hombres. En otras palabras, hay una manera de ayunar donde no estamos ayunando con propósitos y motivos y intenciones que le agradan a Dios. Es posible tener una religión exterior y tener un corazón que Dios aborrece, ¿verdad? Recordemos eso, el ayuno es bueno, debe de ser practicado, pero recordemos nuestras enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte, que es posible ayunar y practicar religión y no hacerlo de una manera que agrada al Señor. Ok, otra pregunta, que es la que parece que están haciendo un poco a Jesús. Jesús, ¿estás en contra del ayuno o qué está pasando aquí? ¿Estás en contra de la piedad o por qué es que tus discípulos no están ayunando? Parece ser, y creo que esto es lo que está sucediendo, algunos comentaristas han dicho que como están comiendo en la casa de Mateo, ¿verdad? La casa está llena de una fiesta, están cenando, están comiendo ahí tal vez un corderito, está asado y hay mucha comida y están celebrando. Parece ser que tal vez hay una gran posibilidad que esta cena ocurrió en un día de los ayunos designados por los fariseos y los ayunos asignados de los discípulos de Juan. Entonces, si esto es cierto, la idea es que ellos están comiendo y ahí están los discípulos de Juan diciendo, ¿cómo es que están comiendo enfrente de mí? ¿Cómo es que y los fariseos, mira estos, están comiendo en el día donde todo el piadoso no come? Es muy posible porque es en este contexto que surge la pregunta. ¿Cómo saben que los discípulos de Jesús no ayunan? Es posible que le preguntaron, pero más posible en el texto es que lo están viendo con sus propios ojos. Lo están viendo con sus propios ojos. Así que, si esto es la situación, por supuesto que tienen una pregunta, ¿qué le estás enseñando a tus discípulos? Esto no fue lo que Juan me enseñó exactamente, y no es la práctica del día que tenemos nosotros como judíos. Bueno, la respuesta rápida para contestar la pregunta si Jesús está en contra del ayuno es no, ¿verdad? Absolutamente no. No, Jesús no está en contra del ayuno. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes de continuar, sería bueno aclarar algo acerca de los discípulos de Juan. Porque es muy probable que los discípulos de Juan no están haciendo esta pregunta con hostilidad en la misma manera que los fariseos hicieron su pregunta
con hostilidad. La razón que digo esto son por dos propósitos. Una, los fariseos no hicieron la pregunta directamente hacia Jesús. Ellos hicieron la pregunta detrás de sus espaldas y la hicieron hacia sus discípulos como un motivo de causar un tipo de división. Los discípulos de Juan no están haciendo eso. Ellos vienen directamente hacia Jesús y le hacen la pregunta al maestro ellos mismos. ¿Verdad? ¿Sí nota eso? Ok, eso es una. Y otra, cada vez que usted lee los discípulos de Juan, y lo vamos a ver de nuevo en Mateo 9, lo vemos aquí en Mateo 9:14, lo vemos en los discípulos de Juan de nuevo en Mateo 11:2, los vemos de nuevo en Lucas 7, Lucas 11, Juan 1:35, Juan 3 y en el libro de Hechos 19. Cada vez que vemos la mención de los discípulos de Juan, ellos nunca presentan una pregunta con hostilidad. Más bien, sus preguntas vienen como gente en búsqueda sincera de saber si Jesús es el Mesías prometido de Israel. Están indagando, están investigando, hay un interés, quieren saber si Él en verdad es. Y preguntan como estudiantes que están dispuestos a aprender, no como un escéptico hostil. ¿Sí me explico? Hay una diferencia, no sé, como pastor, en estos últimos 13 años he visto que hay varias gentes que tienen preguntas acerca de la Biblia, preguntas acerca del Señor, preguntas acerca de doctrina, y he notado que a veces hay un discípulo que tiene preguntas y son sinceras. Quieren saber más, quieren entender un pasaje bíblico, quieren entender una pregunta teológica, quieren aprender algo de si esto agrada a Dios o no. Y son muy sinceros y quieren preguntar y saber esas respuestas. Pero también he visto que hay algunos discípulos del Señor Jesucristo o profesantes que hacen preguntas, pero lo hacen como que si están retando al Señor. Pues bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué estoy sufriendo? ¿Verdad? ¿Sí ha escuchado eso? Son profesantes del Señor, pero que la pregunta no es como para aprender del Señor, es como una acusación detrás de ella. Tal vez hemos sido culpables de hacer preguntas así. Bueno, le comparto esto solo como ejemplo de que los fariseos definitivamente están haciendo preguntas hostiles. Pero parece ser que los discípulos de Juan no están haciendo las preguntas con hostilidad, sino con un interés de saber más acerca del Señor y querer saber si en verdad Él es el Mesías y qué significa seguir al Mesías, qué significa seguir a Jesús. Así que si hay alguien aquí que tiene esos tipos de preguntas, quiero que vea cómo Jesús responde. Él no dice, mira, ¿por qué no entienden? A los fariseos a veces sí les responde así, directo, ¿verdad? Son sepulcros blanqueados, les dijo en una ocasión, con sus preguntas arrogantes y hostiles. Pero al que viene humilde, Él los conoce y dice, ven acá, yo te enseño algo. Yo te contesto algunas de tus preguntas. Si hay alguien así, quiero que vea que el Señor quiere contestar algunas de tus inquietudes, pero las quiere contestar para que creas en Él, para que lo sigas a Él, para que lo ames a Él. Bueno, dicho eso, esas son las preguntas detrás de Juan, los discípulos de Juan el Bautista. Pero vamos a directo. Jesús, dime, ¿estás en contra del ayuno? ¿Ok? Bueno, mire el fin del versículo 15 y encontramos una respuesta muy rápida. Al fin del versículo 15... y al rato, en un poquito, vamos a explicarlo exactamente lo que él está diciendo. Pero mire, dice, vendrán días cuando el esposo o el novio, esta es una referencia a Jesús, como vamos a ver, le será quitado. Y esto parece una referencia cuando él va a irse y morir en la cruz y ascender a la diestra. Y luego dice, y entonces ayunarán. Y la idea es, entonces ellos, los discípulos, ayunarán. Una referencia a sus discípulos. Muy claramente, la respuesta de Jesús es, no estoy en contra del ayuno, simplemente esto no es la ocasión para ayunar. Esa es la respuesta simple. Habrá una ocasión y un tiempo muy pronto y futuro donde ellos van a tener que ayunar, pero en esta ocasión, en este tiempito donde están conmigo, no van a ayunar. Pero hablaremos más de eso. La respuesta a la pregunta, ¿Jesús está en contra del ayuno? Obviamente la respuesta es no, Él no está en contra del ayuno. Claro que no, eso es lo que dije en el versículo 15. Y es más,
¿Se le olvidó que el Señor Jesucristo fue al desierto, ayunó por cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Cómo van a hacer esta pregunta si Jesús está en contra del ayuno? Y no solamente esto, recordémonos nosotros que estudiamos el Sermón del Monte, cuando nuestro Señor nos enseñó en Mateo 6, 16 al 18, no que no debíamos de ayunar, sino nos enseñó cómo ayunar y cómo no ayunar, ¿verdad? Nos enseñó cómo orar y cómo no orar. Nos enseñó cómo dar y cómo no dar. No, la respuesta es no, Dios no está, y nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, no está en contra del ayuno. Así que, cristiano, ya estabas inquieto de si podías ayunar, ayuna, y ayuna mucho de la manera correcta, una manera que honra al Señor Jesucristo. Bueno, entonces, ¿por qué no están ayunando los discípulos de Jesús? Esa es la pregunta directa, ¿verdad? Ya Jesús les va a decir, no, claro que no estoy en contra del ayuno, pero ¿por qué es que tus discípulos no están ayunando? ¿Verdad? Es muy común, esta pregunta se escucha un poco como nuestros hijos cuando hacemos algo para un hijo o una hija y el otro dice, hey, ¿por qué le hiciste esto a ellos y a mí no? ¿Verdad? Ese entendimiento, tal vez eso está en mente, y hay cristianos así, donde decimos, ¿por qué están haciendo esto con estos cristianos y con nosotros no? Sin saber todos los detalles. Y aquí parece que hay una pregunta así, ¿por qué tus discípulos no están ayunando y nosotros sí? ¿Por qué es esto? Bueno, como les mencioné, es probable que en esta fiesta de la casa de Mateo es uno de estos días de ayuno y ellos están viéndolos directamente comer cuando ellos no están, se han hecho una restricción de prohibirse de comer y de estar en luto y de llorar por el pecado y decir, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a llegar el Mesías? Señor, estamos orando 2 veces a la semana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a venir la restauración de Israel? Juan nos dijo que oráramos y ayunáramos. ¿Para qué? Para lamentar nuestros pecados. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a venir el siervo sufriente de Isaías 53? ¿Cuándo va a venir el tiempo mesiánico y el nuevo pacto? ¿Cuándo? Pues el Señor tiene una respuesta para ellos. Eso va a el versículo 15 en adelante. Bueno, la respuesta de Jesús va a venir en forma de una pregunta con 3 vívidas ilustraciones prácticas para que entiendan claramente su respuesta. ¿Okay? No sé de usted, pero yo estoy ansioso a saber esta pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿por qué sus discípulos no ayunan y ellos sí? Bueno, vamos a ver si el Señor nos puede contestar esta pregunta. Versículo 15 dice, Jesús les respondió a los discípulos de Juan el Bautista, ¿acaso pueden los que están de bodas, los invitados tal vez diga su versión, tener luto o estar triste, entre tanto que está el esposo o el novio está con ellos? Jesús le responde con una pregunta y una ilustración. Le responde con otra pregunta a su pregunta. Esta pregunta funciona de esta manera. Es una pregunta en que la respuesta suele ser obvia para quien la formula. No sé si usted alguna vez ha escuchado una pregunta donde la respuesta no la tienen que contestar porque es obvia, ¿verdad? Unos ejemplos modernos. ¿La lluvia es mojada? ¿Verdad? ¿Pueden nadar los peces? Claro que sí, ¿verdad? ¿Ladran los perros? ¿Sí? Así funciona más o menos. Son preguntas tipo retóricas donde el estudiante va a empezar, el discípulo va a pensar y va a decir, pues claro, ok, hace sentido, esa es la respuesta. Bueno, Jesús hace una pregunta hacia ellos, donde ellos iban a entender la respuesta obvia, y iban a saber todos, pues ok, entiendo un poco lo que estás diciendo. Esta es una de las formas habituales de enseñar que Jesús acostumbraba a usar, y tal vez todavía acostumbra usar por medio de las Escrituras, enseñando a nosotros como discípulos. Debe de causar reflexión y claridad, ese es el punto. La pregunta se refiere, y la ilustración, a un novio del siglo I. Es importante que pensemos un poco, cuando pensamos en una boda, regularmente queremos poner nuestra mente del siglo XXI en el entendimiento de la boda. Eso no sería un buen trabajo de un estudiante de la Biblia, ¿no? Tuviéramos que regresar al tiempo de la Biblia
y intentar de ver la imagen y la ilustración que está usando Jesús acerca de una boda. Él menciona una boda, pero la boda es una boda del primer siglo en un contexto judío. Y menciona un novio, un esposo, alguien que está para casarse. Y tiene un banquete de bodas. Es el día de la boda que va a durar alrededor de 7 días. El mundo judío del primer siglo, las bodas duraban alrededor de una semana, si no más, de festividades, de ceremonia, de comida, de familia, de celebración, de gozo y de mucho júbilo. Y como muchos tal vez ya saben, los banquetes de bodas en el contexto, en cualquier contexto, deben de ser un contexto de alegría y festejo. Y Jesús también menciona algo más en esta pregunta. Menciona al novio y a los invitados a la boda. Mire el versículo 15 conmigo, donde dice, ¿acaso pueden los que están de bodas? Y algunas versiones dicen los invitados. El griego literalmente dice los hijos del salón nupcial, o los hijos, tiene la idea hebrea de los hijos de Talamó, que significa los invitados del novio o los acompañantes del novio. En inglés usamos la frase the best man o the best men. En español estaba tratando de buscar un paralelo, pero es difícil. En español parece que usan padrinos, pero no creo que tiene la misma idea. La idea son los mejores amigos del novio. Son los que están más cercanos al novio. Esa es la idea. Ahí está el novio en la ilustración de Jesús. Ahí está la festividad larga de gozo y júbilo. Y están los amigos del novio, ¿verdad? Literalmente, aquellos invitados que están más cercas, y estoy citando un diccionario griego, los invitados que estaban más cerca del novio y jugaban un papel esencial en la ceremonia de la boda. Esa es la escena que nos está pintando el Señor Jesucristo. Y le pregunta Jesús a ellos que cuando se prepara esta fiesta y cuando está el novio y están sus mejores amigos ahí celebrando y comiendo, la pregunta es, ¿se debe de tratar como que si estuvieran en un funeral? Esa es la pregunta. Les pinta una imagen donde la respuesta está obvia. En un contexto donde está el novio listo para celebrar, donde está haciendo pacto ante Dios para estar con su novia, donde hay comida, donde están los mejores amigos, donde hay tiempo de regocijo, sería apto y apropiado que en ese contexto y en esa ocasión estuvieran todos llorando y sufriendo y como que si estuvieran en un contexto funerable. La respuesta es, absolutamente no. Claro que no, eso no hace lógica, no hace sentido. Eso no es el tiempo, no es el tiempo adecuado, no es apropiado. O como dijo un amigo que estaba hablando de este texto con un amigo, lo dijo David, no es apropiado considerando las circunstancias actuales. Eso no, si está llorando el novio y sus amigos, eso creo que va a dar indicadores de que algo está mal. Esto no es una situación correcta, esto está extraño, ¿verdad? Jesús le está diciendo básicamente, es un tiempo de alegría lo que estás viendo. Es un tiempo de alegría en este momento, no un tiempo de luto. Los tiempos de ayuno y luto vendrán. Va a haber una ocasión, deténla, pero no es este día. Esa es la respuesta. Él dice que habrá un día, específicamente dice nuestro Señor, mira el texto, versículo 15, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Esta es una manera donde Jesús le está introduciendo a ellos acerca de la muerte que Él va a experimentar en el Calvario. Será un momento donde Él será quitado, el novio. Morirá por la iglesia, resucitará el tercer día y ascenderá al cielo. Y luego enviará a sus discípulos a sufrir por Él, a predicar su nombre. Y luego dice, en esos tiempos van a necesitar que ayunar. Van a necesitar que llorar, van a necesitar que acudir a Dios, van a necesitar que expresar su deseo de Maranata, ven Señor, ven. Pero en este momento el novio está con ellos. Esa es la respuesta, lo cual significa que Jesús está diciendo algo más.
Y creo que este es el punto del texto. Así que no se pierda esto, porque creo que este es donde Jesús quiere que los discípulos de Juan pierdan están enfocándose en una área donde no deben de enfocarse. Y dice, hey, mira acá, pon tus ojos acá. Parece que Jesús está diciendo algo más cuando Él dice que cuando el novio está en celebración con sus amigos, esto no es un tiempo de luto, sino un tiempo de celebración. ¿Qué será lo que está diciendo? Bueno, parece que Jesús está diciendo que el novio está en la tierra. Parece que Él está diciendo que el novio mesiánico que se le prometió a Israel está en carne y hueso ante sus ojos. Bueno, tal vez para nuestras mentes gentiles y mi mente del siglo XXI, yo digo, pues, ¿cómo está diciendo eso? Pero para la mente judía del primer siglo, ellos iban a entender esto más rápido que nosotros, más rápido que yo. Porque las escrituras hebreas hablaban del tiempo mesiánico, donde iba a venir el Mesías a salvar a su pueblo de sus pecados y a restaurar el cielo y la tierra como Dios ha prometido en el jardín. Nuevo cielo y nueva tierra, nuevo pacto, por medio del Mesías venir por su novia. O sea, las escrituras hebreas hablaban y usaban metáforas y simbolismo e ilustraciones del Mesías y Dios como un novio viniendo a rescatar a su novia. Por ejemplo, le voy a dar unos textos para consideración, si los quiere escribir conmigo. Isaías 54, 5 al 6, Isaías 62, 4 al 5, Jeremías 31, 32. Y no solamente esto, cada vez que usted escuche la palabra pacto en el Antiguo Testamento, la idea de pacto, siempre tiene en mente la idea de pacto entre un novio y su novia. Incluso la institución del matrimonio en el jardín tiene la idea de un pacto entre un novio y su novia. Ningún pacto del Antiguo Testamento debe de verse lejos de la ilustración y la imagen de un novio y su novia haciendo pacto uno al otro ante la presencia de Dios. Pero déjenme leer uno de estos textos, ¿está bien? Les voy a leer Oseas 2, 16 y en adelante. Oseas, el profeta Oseas 2, 16 al 20. Permítame. Y en aquel día, un día futuro, declara el Señor, me llamarás mi esposo y nunca más me llamarás mi Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, de los dioses idólatras, y nunca me serán recordados por su nombre. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor constante y en misericordia. Te desposaré, me voy a casar contigo en fidelidad y conocerás íntimamente, es la idea, al Señor. Las escrituras hebreas están llenas de esta promesa de que un día Dios, por medio de su Mesías, iba a perdonar sus pecados, les iba a poner la ley de Dios en sus corazones por medio del Espíritu, y iba a hacer un pacto con ellos a precio de sangre, de nunca más recordar sus rebeliones. Y usa el lenguaje, sí, de enviar a un novio, a rescatar una novia que no ha sido fiel. Una novia que ha sido idólatra y adúltera. Una novia que merece ser apedreada por sus adulterios y sus fornicaciones. Por quebrar pacto con él. Y Dios dice, yo voy a salvar a esa novia. Es más, lea todo el libro de Oseas. El libro de Oseas tiene ese mismo mensaje. Donde Oseas se casa con una adultera. Una mujer ramera. Y lo manda a Dios a hacerlo. ¿Para qué? Para decirle, así yo haré con mi novia. Yo la voy a rescatar. Lo que le quiero decir, amados, es que hay otro mensaje casi claramente implicado cuando él dice, ¿por qué no están ayunando? Bueno, ¿acaso cuando el novio está listo para casarse? ¿Acaso cuando el novio está con sus amigos? Cuando el novio llega, ¿acaso eso sería la ocasión para estar de luto? No, sería la ocasión para regocijo.
y para júbilo. Al leer los pasajes como Isaías o Jeremías o Oseas, leemos que Yahweh y su Mesías vienen como el esposo para salvar a su esposa. No como Adán, que acusó a su esposa y le dijo, mátala, ella es culpable, sino como un Adán superior, un esposo que viene, no, mátame a mí, aunque ella es culpable. Vemos en las Escrituras hebreas que Dios prometió enviar a su Mesías. Vamos a llamarle el esposo mesiánico, que iba a venir a rescatar a la novia que pecó gravemente contra él, ha cometido adulterios idólatras y ha roto su pacto con él repetidamente y es digna del juicio divino de Dios y el castigo por su infidelidad. Pero Yahweh prometió enviar a su novio mesiánico y que en esa venida del novio mesiánico iba a haber salvación y redención, porque el novio mesiánico iba a entregar su vida por su novia. ¿Qué es lo que dice Jesús en el versículo 15? ¿Qué es lo que está diciendo a los discípulos de Juan el Bautista? Bueno, si puedo pedir prestado las palabras del amado teólogo D.A. Carson, creo que está diciendo lo siguiente. Jesús, está diciendo que Él mismo es el novio mesiánico y que la era mesiánica ha amanecido. De hecho, las dos ilustraciones que se usan en el versículo 16 y 17, creo que están respaldando todo este mensaje. Él va a continuar hablando de estas dos ilustraciones que cuando leemos los comentarios hay mucha literatura y debate en por qué Jesús usa estas ilustraciones. Sí, tal vez sean un poco difíciles de entender, pero creo que hay algo que los liga a todos los tres. Déjeme repasarlas juntos y cerramos todo esto para ver qué es lo que Jesús está comunicando. Jesús va a hacer dos ilustraciones más para respaldar su punto principal. Y su punto principal es esto. El Mesías ha llegado, el esposo mesiánico ha llegado. Y mientras Él esté con sus discípulos, es tiempo de júbilo y celebración. Un día será removido, pero actualmente está comiendo con pecadores porque están regocijándose sus pecadores que Él ha venido y está ante sus ojos. Y estas dos ilustraciones están para respaldar lo obvio. Bueno, vamos a repasarlas. Versículo 16, leamos juntos. En el versículo 16 encontramos nuestra segunda ilustración y el Señor dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Unas versiones dicen paño, otras versiones dicen tela. La palabra paco significa una prenda androjosa que se está deshaciendo, se está haciendo como un hoyo en la prenda de la ropa. O sea, esta es una ilustración de ropa o de tela, ¿ok? Déjeme leer otra versión que nos puede ayudar a entenderlo más. Una versión dice, nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo y desgarran se hace mayor. Ahora, yo no tengo mucha experiencia de coser y no coser, tal vez alguien aquí tiene más, pero esta es la idea, que en el primer siglo no era común que si se hacía un hoyo ibas a la tienda, a la Walmart o al mercado y comprabas otra ropa. No, y yo creo que muchos de nosotros tal vez nos recordemos que cuando se rompía una prenda o una ropa, disculpe, tal vez nuestra abuelita no decía, oh, vamos a comprarte otra, dice, tráemela aquí, te la voy a coser y te la reparo, ¿verdad? Esa es la costumbre por muchos años hasta este tiempo presente de los Estados Unidos, ya no lo usamos. Pues esto especialmente era una práctica común del primer siglo y más común en los hogares más pobres y a la audiencia que Jesús está hablando. Y esto es la idea. Cuando la ropa se agujeraba, no solías a comprar una nueva tela para repararlo, sino remendarla con prendas viejas que te quedaban, ¿verdad? Tenías prendas viejas o ropa vieja y usabas de esas para arreglarlo. ¿Por qué? No solamente porque no hace sentido usar algo nuevo para algo viejo, sino había un propósito específico para el que cose.
La cuestión es simple la tela nueva no sirve para remendar la tela vieja. Si le pones una tela una tela nueva a una tela vieja, se va a romper más, porque la tela vieja ya está, ¿cómo se dice? Stretched out. Ya se ha usado, ya la hemos puesto, ya se ha estirado. Entonces la otra no ha sido estirado y no se va a quedar fuerte. Se va a ver una bombita para afuera cuando lo hagas, o se va a romper la tela. No es algo lógico para hacer, esa es la idea. Ese es el punto de la ilustración. La cuestión es esta: la tela nueva no sirve para enmendar la tela vieja. Eso es todo. Y esto era obvio y claro para todos los que estaban escuchando la ilustración de Jesús. Aunque no sea muy obvio para mí, porque no estoy acostumbrado a esa ilustración, era obvio para todos los que estaban en ese día. ¿Hace sentido? Segunda, la tercera ilustración. La ilustración del vino y el odres. Leamos juntos el versículo 17. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. En lugar de eso, ustedes saben esto, echan el vino nuevo en odres nuevos y uno y el otro se conservan juntamente. Odres se refiere a cueros usados como recipientes en el primer siglo. Esta era una práctica del primer siglo más que se usaba para almacenar vino y fermentar el vino en el siglo I. O sea, se podía guardar y fermentar. Y el vino se almacenaba en pieles de animales que se convertían en recipientes y se usaban a medida que el vino fermentaba. Cuando usted agarraba vino nuevo y lo ponía en un cuero nuevo, el vino va a tirar unos gases y entonces el cuero se va a expandir juntamente con el vino y se van a quedar perfectamente. Esa es la idea. Se crecen juntos y se quedan perfectamente. La presión se acumulaba y el odre se estiraba. Pero nunca ibas a agarrar a un odre viejo donde ya estaba estirado para ponerle nuevo vino. Porque si le pones nuevo vino, los gases van a salir y se va a expandir más lo que ya está estirado. ¿Y qué va a pasar con este odres? Se revienta. Y ya se echó a perder el vino y se echó a perder el odres. Pero lo que quiero que veamos en esto era obvio, aunque no era obvio para mí, y tal vez sea obvio para algunos si trabajan con uvas y cosas así. Para ellos era absolutamente obvio y claro, ellos lo entendían, decían, esto hace sentido. Similar a, por ejemplo, piensen esto, piensen estas preguntas. Una pregunta como ejemplo por estos: ¿uno se pone un abrigo de invierno en verano? La respuesta es, ojalá que no, ¿verdad? Nosotros entendemos, no, eso no hace sentido. Otra pregunta un poco obvia: ¿uno se pone gafas de sol por la noche? Ojalá que no, ¿verdad? ¿Se utiliza tierra para bañarse? No. Así funcionan las preguntas e ilustraciones de Jesús. Las ilustraciones de Jesús es obviamente y claramente, eso no es el contexto, el escenario, la cena, ni el contexto para hacer esas cosas. No hace ningún sentido. Le digo esto porque esta semana he estado luchando, leyendo comentarios y otros comentarios, hablando con maestros, profesores, para decir, estas ilustraciones tienen muchos comentarios, muchas cosas. Digo, ¿qué significan? Y dije, es muy sencillo, hay una comunidad, hay algo común en todas estas ilustraciones. Y es básicamente esta. Son ilustraciones en cual la respuesta es obvia y debe de ser clara. Jesús está diciendo, es obvio y claro que el novio mesiánico está en medio de ustedes. Es Jesús diciéndolo, el Mesías prometido ha llegado. ¿No lo ves? ¿No escuchaste la voz del cielo que le dijo allí a Juan el Bautista en medio de muchos testigos, este es mi hijo? ¿No viste el Espíritu Santo descender en forma de paloma? ¿Sobre quién? ¿Sobre Juan? No, sobre Jesús. ¿Y qué no escuchaste? El testimonio del hombre que vino en el desierto, profetizado por Isaías, preparando el camino para el Señor. ¿Qué no escuchaste a Juan decir? El que viene después de mí
fue primero que yo. Y Él bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué no vistes? ¿Qué no vistes cuando empezamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo? Donde un hombre leproso viene ¿a quién? No a Juan, no a ninguno de sus discípulos, no a los fariseos, no a los discípulos de Juan. Viene a Jesús. Y Jesús con un toque, el gran sumo sacerdote, declara limpio al leproso. ¿Qué no vistes al centurión, un gentil? ¿Qué no profetizó los profetas que los gentiles iban a venir hacia el Mesías, iban a ser partícipes del reino? ¿Qué no ves al centurión que viene y dice, mira, solo di la palabra y mi siervo que no puede caminar y está sufriendo será sano? No he encontrado fe como esta en toda Israel, dijo el Señor. Así será exactamente como dijiste. Y luego dijo el Señor Jesús, ¿qué no saben, oh Israel? Que en la mesa del Mesías, el banquete mesiánico, estará gente sentada del este y el oeste, con Abraham, Isaac y los patriarcas. ¿Y qué tal el hombre inválido? Ahí van los amigos, la casa está llena de testigos. Es súper inválido. Necesita 4 amigos, dicen los evangelios, para cargarlo y hacer un hoyo en el techo, y ahí lo ponen enfrente de todos los testigos. Hijo mío, tus pecados son perdonados. El esposo mesiánico. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Pues, para que sepas que el Hijo del Hombre, título mesiánico, tiene autoridad en la tierra, en este momento, para perdonar pecados. Déjeme parafrasearlo, para que sepas que Jesús es el Hijo del Hombre que ha tocado la tierra. Levántate. Discípulos de Juan, ¿no ves que el esposo mesiánico está aquí? Creo que eso es el punto de las ilustraciones. Es obvio, Israel. Es obvio, discípulos de Juan. Los fariseos son hostiles y van a permanecer hostil casi todos de ellos y se van a morir en sus pecados. Definitivamente Mateo dice, no seas como ellos. Pero aquí introduce otra audiencia. Los discípulos de Juan que dicen, déjame hacer esta pregunta. Parece que sí es el Mesías. Como que sus lentes ahumados se le están limpiando un poquito. Dicen, creo que sí. ¿Será este el Mesías? Juan encarcelado. Vienen los discípulos de Juan hacia Jesús. Dinos si eres tú o si debemos de esperar a otro. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan en Mateo 11, ve y dile a Juan que los muertos son resucitados, los ciegos ven y los cojos saltan. Es Él. Es posible enfocarse en cosas buenas y perder a Jesús. Es posible enfocarse en el ayuno, en las disciplinas de la oración y la lectura de las Escrituras y perder por completo el objetivo de todas las cosas creadas, conocer a Jesús. Es posible venir a la iglesia, cantar los himnos, incluso predicar un sermón acerca de Jesús y perder a Jesús. El objetivo es conocer a Dios por medio de la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios hecho carne y hueso, quien habitó en medio de nosotros, murió en la cruz por sus elegidos, resucitó a la diestra y vendrá por su pueblo. La meta es conocer a Dios. Y nadie conocerá a Dios sino por medio de
Jesús. En nuestro caminar cristiano es posible ser discípulos de Juan el Bautista y no ser discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos? ¿Por qué no estás comiendo y festejando? Right? ¿Por qué no? ¿Qué te detiene? ¿No ves lo obvio? Si Juan el Bautista estuviera ahí, él está encarcelado, ¿verdad? Yo creo que si Juan el Bautista está ahí, está encarcelado, está preso y pudiera ver de lejos lo que están haciendo los discípulos de Juan, haciendo estas preguntas, él dijera, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Él es. ¿Qué dijo Juan en Juan capítulo 3, Juan el Bautista? Dice, yo soy el mejor amigo del novio y me regocijo cuando el novio viene. Ven a él. Eso es lo que le dijera Juan el Bautista a esos discípulos. ¿Por qué están ayunando si Jesús está aquí? Ya te lo dije, disfruta en este día, en este momento. El día de ayuno va a venir muy pronto. En nuestro caminar cristiano, no es que el orar y el ayunar y ir a la iglesia es malo, es más, es ordenado. Pero hacer estas cosas sin Jesús o sin enfocarte o si en Jesús o estar en relación en Jesús no tiene ningún valor. Nada. Y Jesús les dice, el novio ha llegado. Regocíjate, disfruta, ven y cree, ven y cree. Algunas personas todavía tienen preguntas teológicas muy importantes. Las han tenido por un tiempo preguntando acerca de Jesús el Nazareno. Han preguntado si verdaderamente Jesús es quien es. Y por lo menos por casi ya 2 años y medio hemos estado en el Evangelio de Mateo y parece que Mateo nos está diciendo que no ves lo obvio. El Mesías ha llegado, ¿no lo estás viendo? El Salvador de Dios vino a nosotros. ¿No reconoces los tiempos y la ocasión mesiánica inaugurada en su primera venida? Bueno, el Señor te ha contestado tus preguntas. Y tal vez en su gran misericordia te continuará contestando algunas de ellas. Pero la meta de las preguntas tiene que ser conocer a Jesús. La meta de tus preguntas tiene que ser confiar en Jesús. La meta de tus preguntas tiene que ser arrepentirte y seguir a Jesús. Tiene que ser conocerlo. Eso es la razón por cual estamos aquí, amados. Para conocer a Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo. Los invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de tu Hijo, quien te ha dado a conocer, Él es la imagen exacta y perfecta de todo tu ser, la representación exacta. Deseamos conocerte y ya que enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tu iglesia y Él está a tu diestra, ya que nos has dado a conocer nuestra condición pecaminosa y nos abriste los ojos para ver a tu Hijo, no queremos desenfocarnos. Queremos hacer todo lo que hacemos. Cualquier disciplina, cualquier acción, cualquier ayuno, cualquier oración, cualquier trabajo, cualquier acto religioso, cualquier venida a la iglesia, cualquier cosa, la queremos hacer con el propósito de conocer a tu Hijo. Y no nomás conocer de Él, conocerlo personalmente, íntimamente en relación.
No queremos perder tiempo en esta era que rápidamente se nos está yendo. Así que concédenos, Señor, concédenos esa relación íntima que nos has prometido por medio de tu Hijo Jesucristo. Que cada vez que leamos tu palabra, cada vez que escuchamos las Escrituras, cada vez que cantamos, sean dirigidos en una manera muy personal hacia ti, Padre, hacia ti, amado Hijo Jesucristo, y hacia ti, Espíritu de Dios. Queremos conocerte. Y pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Los quiero mucho, hermanos.